otro día hablaba sobre la democracia, que es una palabra que en las sociedades en las que vivimos está evidentemente mal utilizada. La democracia es el gobierno del pueblo y no consiste en que el pueblo elige representantes. Eso no es la democracia, eso es un sistema representativo, que puede ser o no ser democrático, y que es democrático en la medida en que los representantes que se eligen hacen lo que quiere el pueblo, no en la medida en que el pueblo hace lo que quieren ellos. La diferencia es bastante esencial. La democracia o es horizontal o no es democracia. Se puede alegar, y de hecho se alega, que es muy difícil en un país con millones de habitantes recurrir a un sistema de democracia horizontal, es decir, de democracia directa, es decir, de democracia. No es posible que sea muy difícil, pero el hecho de que sea muy difícil no quiere decir que se deba confundir la democracia con lo demás. En Occidente no tenemos sistemas democráticos, no ha habido ninguno, porque desde el primero de la época moderna, estaríamos hablando de principios del siglo XIX, las sociedades eran sociedades excesivamente grandes. Tenían demasiados habitantes. No era posible que hubiese una democracia directa. No había ninguna plaza en la que reunir a todos los ciudadanos para que tomasen decisiones. De manera que lo que tenemos, en realidad, es un sistema electoral, que nos podrá parecer muy bien, que podrá ser muy virtuoso, pero que no es una democracia. Es un sistema electoral, es otra cosa. La democracia no es útil, o no ha demostrado hasta el momento ser útil, si lo que se pretende es gobernar un país con millones de habitantes. Simplemente no existe la posibilidad de que esos millones de habitantes establezcan un debate. No se ha descubierto la forma de hacerlo. Por tanto, lo que tenemos son sistemas electorales, sistemas representativos, sistemas de partidos, aunque, por ejemplo, en la legislación española no es imprescindible que un candidato se presente por un partido político. De hecho, existen los candidatos independientes. Y estos no tienen por qué pertenecer a un partido político. Los partidos políticos deben estar, no pueden ser prohibidos, no deben ser prohibidos, pero no son la única forma de acceder a unas elecciones. Es decir, existen las listas independientes. Pero con listas independientes o sin listas independientes, con partidos o sin partidos, lo que tenemos es un sistema político electoral representativo. La democracia, si es, tiene que darse en núcleos de población pequeños. Tiene que darse en núcleos de población en los que todos los miembros de ese grupo de población puedan reunirse, puedan tomar decisiones y puedan llegar a un acuerdo. Si lo que se elige es quién va a gobernar, pero no se elige de ninguna forma la clase de gobierno que va a haber, no hay una democracia. La democracia no es elegir al que decide, es decidir. Por tanto, no tiene utilidad fuera de colectivos relativamente pequeños. Puede haber democracia en una asamblea de fábrica. Es decir, en una asamblea de fábrica llegan los trabajadores, deciden ir a la huelga o no ir a la huelga, o decidan lo que decidan. Si están todos, si todos tienen posibilidad de hablar y si todos tienen la misma capacidad de votar, pues ahí podría darse una democracia. Puede darse una democracia pues en la típica clase de un instituto, que se vota si se hace o no se hace algo. Eso es la democracia. Es decir, la democracia no es elegir al representante, la democracia es elegir lo que se hace. Y eso solo es aplicable en sociedades pequeñas, sociedades numéricamente escasas. Si eso se pretende llevar a un país con millones de habitantes, que además viven muy alejados unos de los otros, la democracia simplemente no es posible.
o no es posible con un sistema electoral. Allá por los años 2010 se puso de moda la democracia de Internet, pero simplemente no se creó ningún gobierno que funcionase de esa manera. Puede tener cierto carácter consultivo, cierta capacidad de orientación, pero al final ninguno de los sistemas probados ha demostrado tener capacidad real de decisión. Es decir, tampoco se decide así. Lo más parecido a una situación de democracia que tenemos en las democracias occidentales son los referéndums. Es decir, en un referéndum todos los ciudadanos votan y todos los ciudadanos deciden, y no deciden sobre alguien, deciden sobre algo. Es decir, vamos a cerrar las centrales eléctricas y nos vamos a iluminar con candiles para volver a la situación primigenia del hombre natural. Si tal decisión hubiese que tomarla y eso se tomase en un referéndum, eso sí sería una situación democrática. Es decir, es cuando se decide qué es lo que se hace, no cuando se decide quién lo va a hacer. Si lo que se decide si lo que se decide es quién lo va a hacer, lo que tenemos es una situación representativa. Y si resulta que ese alguien que lo va a hacer depende de listas, que pueden ser de partido, o que pueden ser listas que incorporen independientes, pues entonces sería una situación electoral. Es decir, tendríamos un sistema representativo electoral. A eso se le ha dado un llamar democracia. Se le podría haber dado un nombre más correcto, como es el de sistema representativo electoral, que es lo que es, no una democracia. Hay últimamente un problema grave, ¿no?, con el populismo, del que también hablaba. Y es que las sociedades en las que vivimos son necesariamente populistas. Es decir, no pueden ser de otra cosa. Para que las sociedades en las que vivimos no fuesen populistas, un político tendría que ser alguien que necesitaría 4 horas diarias de televisión durante 4 años para explicarles a sus votantes cuáles son sus ideas y qué es lo que va a hacer. En esa situación, evidentemente, se daría un voto racional, un voto racionalizado, pero eso no sucede. En el mejor de los casos, un programa electoral es una cosa muy breve, que en ningún caso abarca todo lo que se va a hacer y que pues muy poca gente se lee. Porque no tiene nada que ver lo que dice un programa electoral con lo que se va a hacer. La excusa que se va a poner siempre es la misma, es que las cosas cambian. Esto se pensó que se iba a hacer en aquellas circunstancias, han cambiado las circunstancias, hay que hacer otras cosas. Y entonces el ciudadano de a pie tiene dos posibilidades: asombrarse y decir, pero esta gente no sabía que todo cambia constantemente. Porque si lo sabía, ¿para qué hizo un programa electoral que sabía que no iba a cumplir? Y si no lo sabía, ¿cómo puede presentarse a unas elecciones alguien que está tan poco preparado como para no saber eso? De manera que se mire por donde se mire, el sistema es, en el mejor de los casos, peculiar. Una palabra muy bonita. Tenemos un sistema peculiar. Y el sistema es necesariamente populista. ¿Por qué es necesariamente populista? Bueno, pues porque vivimos en una sociedad que básicamente está polarizada. Y en una sociedad polarizada, el que al final va a formar gobierno no es el que rebañe los votos de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Va a formar gobierno el que consiga una masa importante de votos del centro. Puede ser centro izquierda, puede ser centro derecha, puede ser centro-centro, pero es el centro en el que está la mayoría de la población. Consecuentemente es el centro el que al final da los votos necesarios para formar gobiernos.
Y sin ese centro no se puede formar absolutamente ningún gobierno. Hacen falta muchos votos. Hacen falta más votos que gente convencida de una determinada idea. Consecuentemente, la oferta política tiene que ser amplia. Es decir, en este momento, las ofertas políticas de los partidos que están gobernando prácticamente en todo Occidente abarcan desde lo que en tiempos fue la socialdemocracia hasta lo que en tiempos fue una especie de conservadurismo liberal. Es decir, los partidos mayoritarios en este momento abarcan lo que en tiempos eran tres posiciones políticas claramente diferenciadas. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que ni son de centro izquierda, porque echarían al electorado de centro derecha, ni son de centro derecha, porque echarían al electorado de centro izquierda, ni son de centro, porque echarían a los otros dos. Con lo que se consigue es que la oferta política sea absolutamente difusa. Es decir, bueno, van a seguir habiendo escuelas, van a seguir habiendo hospitales, se van a seguir arreglando carreteras, se van a seguir haciendo vías de tren, pero bueno, va a haber pequeñas modificaciones, va a haber pequeñas diferencias, pero nada más. ¿Y por qué nada más? Pues porque si alguien pretendiese hacer una oferta muy clara o netamente decantada en alguna de las posiciones, simplemente expulsaría al electorado que necesita para formar gobierno. Consecuentemente, lo que hay es populismo puro y duro en todos. Y además todos aspiran a conseguir ofertar opciones populistas. Básicamente, el pueblo es números. El que más números tiene, el que tiene el número más alto de votantes, pues es el que representa al pueblo. En este momento, los gobiernos en Europa se están formando con aproximadamente entre un 20 y un 25% de la población total de un país. Es decir, si tú coges el censo electoral, es decir, la cantidad de gente que puede votar, de ese censo quitas la abstención, y de la abstención, o sea, de lo que te queda tras quitar la abstención, pues te quedas aproximadamente con la mitad, pues te vas a encontrar con un 20-25%. Porque en ningún sitio se presentan solo dos partidos políticos. Es decir, hay partidos políticos pequeños que obtienen un 5, un 6%, pero tres partidos políticos pequeños con un 5% cada uno, más una abstención de un 30 a un 35%, quiere decir que al final la masa de votos de los dos partidos mayoritarios está en torno a un 50%. Sobre el total, menos. Pero bueno, está en torno a un 50%. Y la diferencia de votos entre unos y otros pues no tiende a ser muy grande. Es decir, puede que alguien consiga un 30% del voto posible. Pero eso no es lo habitual. Eso en sistemas directamente proporcionales. Si ya nos encontramos con esos sistemas de la segunda vuelta, en la que en primera vuelta se presentan 14 candidatos, en segunda vuelta se presentan 7, en tercera vuelta se presentan los dos más votados, pues entonces lo que tenemos es que el espectro electoral que queda fuera es enorme. Es decir, el que gobierna en nombre del pueblo está gobernando en nombre de un 20 o 25% del pueblo. Uno de cada 4 habitantes del país está de acuerdo con él. Los otros 3 no están de acuerdo con él. Pero tenemos un sistema electoral representativo. Ese sistema electoral representativo crea gobiernos y los gobiernos gobiernan. Tengan o no tengan suficiente apoyo en la ciudadanía. Así que son populistas porque tienen que hacer una oferta para un espectro muy amplio. Son seres alejados. Es decir, yo no sé cuántos habitantes de este país van al bar o quedan en una terraza
y sacan un texto de macroeconomía y discuten si el incremento de los tipos de interés va a favorecer o no va a favorecer las sinergias estructurales de los movimientos de flujo de capital durante el próximo quinquenio. Algo me dice que no es una conversación habitual. Y sin embargo, es un tema recurrente y reincidente en todo el que habla de política. Evidentemente hay una distancia y un alejamiento enorme entre los políticos y aquellos que son gobernados por los políticos. Aquellos que son gobernados por los políticos mayoritariamente no saben. No estaríamos del todo mal si los políticos sí supieran. El único problema es que existe la posibilidad de que esté sucediendo algo como lo que sucedía con los médicos en el siglo XVII, XVIII, hasta mediados del XIX, en el que o te morías de que te había atropellado un carro, o te morías de que tenías muchos años, o te morías de cólico miserere. ¿Y qué era el cólico miserere? Pues todo lo que no era un atropello de carro y todo lo que no era tener 90 años. Cualquier cosa que pasase por dentro era un cólico miserere. Había habido una mala mezcla de humores, de los humores corporales, y se había producido una enfermedad grave. Eso aproximadamente es lo que sucede con el discurso macroeconómico. Nadie sabe qué es lo que está sucediendo realmente. Si alguien lo supiera, pues no habrían sucedido todos esos problemas que sucedieron constantemente. ¿Por qué suceden? Porque no se puede predecir. ¿Y por qué no se puede predecir? Porque no se sabe. Y la cosa es exactamente así. Aparte, hay algo total y absolutamente evidente. Se supone que hay diferentes clases y que cada clase tiene sus representantes. La clase trabajadora tiene representantes que no se distinguen en nada de los representantes de la alta burguesía. Visten igual, van a los mismos restaurantes, tienen el mismo sueldo, se compran los mismos coches y tienen las mismas cuentas de ahorro. Pero son diferentes. Es una cuestión de fe. Te lo tienes que creer. En la Roma clásica, ¿no?, existía el Tribunado del Pueblo y se llamaba el Tribunado del Pueblo, y como se llamaba el Tribunado del Pueblo, pues se suponía que era del pueblo. Pero la verdad es que los tribunos del pueblo siempre fueron nobles y nunca fueron gente del pueblo. Es decir, el que tiene una posición privilegiada en una sociedad pertenece a las clases privilegiadas de esa sociedad. Que sean los pertenecientes a las clases privilegiadas de una sociedad los que representen a las clases bajas de esa sociedad, puede producir situaciones en las que las clases bajas de esa sociedad carezcan por completo de representación política. Y quizá ese sea uno de los problemas que tenemos en este momento. En una situación como esta, nos encontramos con que básicamente estamos en una especie de defensa, ¿no? Se hacen cordones sanitarios contra el fascismo. El problema es que los cordones sanitarios contra el fascismo se hacen a la fascista. De manera que uno se pregunta si realmente son los demócratas los que crean cordones sanitarios para controlar a los fascistas, o son los fascistas los que hacen fascismo, una de cuyas actividades es precisamente la creación de cordones sanitarios, es decir, la implantación de la censura simple, llana y lisa, que es lo que se está dando. En este momento hay por ahí cierto problema y entonces tenemos clarísimo que el malo censura, y es muy malo porque censura, pero aquí se censura bien. O sea que lo malo no es censurar, lo malo
es ¿quién censura? Si tú eres bueno, tú puedes censurar. Si eres malo, no puedes censurar. Y nos lo cuentan y lo ponen en práctica y nadie se rasga las vestiduras y parece que está muy bien y somos felices. O algo así. Una situación curiosa, realmente, la que tenemos. ¿Y por qué no son fascistas? Ah, pues no son fascistas porque no son autoritarios. ¿Y por qué no son autoritarios? Pues no son autoritarios porque a las elecciones concurre más de uno. Es curioso. Por ejemplo, Al Capone podría ser un jefe autoritario de la mafia. Pero si la mafia se hubiese regido con un cuerpo electoral y ese cuerpo electoral hubiese elegido entre Al Capone y Lucky Luciano, pues entonces ni Al Capone ni Lucky Luciano habrían sido autoritarios, aunque hubiesen hecho exactamente lo mismo. Es decir, si en la noche de San Valentín hubiesen suprimido a la competencia, pues no habría sido un acto de autoritarismo, porque no eran autoritarios, porque se presentaban dos. De manera que el autoritarismo no depende de la forma en que se utiliza el poder, sino que depende de que más de uno concurra a unas elecciones para utilizar el poder. De manera que si se diese la circunstancia de que mañana el nieto de Hitler y el nieto de Mussolini se presentasen en algún país con el mismo programa, pues no serían autoritarios, ¿no? Serían demócratas de toda la vida. Porque se presentaría más de uno. Es decir, hay una situación de autoritarismo político cuando no hay opción política. Pero si hay opción política, ya no hay autoritarismo. De manera que los gobiernos que salen de unas elecciones en las que concurre más de una opción, pues no son autoritarios, aunque sean evidentemente autoritarios, porque se ha modificado el significado de las palabras sin que nos diésemos mucha cuenta, y resulta que ya no es autoritario el que abusa del poder, el que abusa de la autoridad. Es autoritario el que ejerce el poder y no proviene de un sistema electoral. Son populistas los que ofrecen programas sin sentido en los que la gente se limita a votar sus personas. Pero solo hay de esos. Hay democracia cuando hay gobierno del pueblo, pero el pueblo no gobierna. Y nos encontramos con una situación altamente curiosa. Es evidente que no es fácil gobernar millones de personas que pueden tener ideas muy diferentes. Pero si es muy difícil gobernar a millones de personas que tienen, de hecho, ideas muy diferentes, quizás sea necesario decir que es muy difícil gobernar a millones de personas que tienen ideas diferentes y que es necesario hacer las cosas con mucho cuidado. Sin embargo, nuestros gobiernos se han instalado en la misma clase de palacios en la que se instalaban los gobiernos del antiguo régimen. Ellos tenían palacios, ahora hay palacios. Ellos tenían instituciones que no se podían criticar y ahora tenemos instituciones que no se pueden criticar. Ellos tenían mercenarios y ahora tienen mercenarios. Ellos paraban el tráfico cuando iban a sus asuntos y ahora se para el tráfico cuando ellos van a sus asuntos. Es decir, tenemos exactamente lo mismo que teníamos con el antiguo régimen, pero en el antiguo régimen el que mandaba, mandaba, y ahora cada 4 años podemos elegir
un dictador no autoritario. Puede resultar una idea intranquilizadora, pero eso es lo que hay. No tenemos gobiernos autoritarios porque quizá más de un autoritario concurre a unas elecciones y concurren en listas diferentes. Eso es lo que hace que no tengamos gobiernos autoritarios. El poder que tienen nuestros políticos actualmente es equiparable al que tenían los políticos en Grecia cuando había problemas gravísimos. Es decir, técnicamente lo que tenemos son tiranos, en el sentido democrático tradicional del término. En términos modernos, lo que tenemos son, evidentemente, demócratas de toda la vida. Y nada más. Buenas noches.